el arquetipo que abre las puertas a lo espiritual o a lo trascendente se llama Quirón, que es un asteroide que su órbita está entre Saturno, visible, y Urano, invisible. Ujú. Entonces es un tejedor de lo que yo he construido y donde me he subido como el Rey León diciendo esto es lo mío, ¿sí? Y llega la herida, llega la injusticia, llega lo absurdo, llega lo que no ha sido planeado, la variable que el ingeniero no ha tenido en cuenta, ¿sí? Y cómo me destruye la pirámide que he construido con sumo cuidado para ponerme en contacto con el misterio, con lo invisible, con lo que no reconozco, para darme humildad, para hacerme arrodillar frente al misterio de la vida, frente a que solo sé que nada sé, ¿sí? Solo sé y solo me entrego. Entonces, para mí, el punto importante para ese grado espiritual tiene que ver con Quirón, que es el que hila con esa injusticia, ese dolor, ese diagnóstico, Ujú. eso que se salió de control, eso que no había visto, que me permite con humildad aceptar que la vida sabe más de lo que yo he creído saber y cultivar con esta poca minucia, prácticamente nada, un cerebrito y un corazoncito que se creía dueño del mundo, cuando en realidad es la vida la que con sus millones de evoluciones de por medio es la que sabe por dónde va el camino. Y eso es lo que hace que Quirón, con esa equivocación, con ese paso en falso, con ese dolor de vida, me abra la oportunidad de ser lo suficientemente humilde para recibir lo invisible, el misterio. Pero ahí, Mai, me encontré con un mandato familiar muy fuerte, que venía de mi abuelo, con el mismo nombre mío, Rafael, de mi padre, con el mismo nombre, Rafael. Yo, Rafael, no tengo hermanos y bastante presión de decir, bueno, a ver, Rafael es el último de los Aragón y tiene que continuar con el legado, con la empresa. Estuve un buen tiempo trabajando allí, pero a mí, May, lo que no me gusta en absoluto es la intermediación. Es un trabajo muy libra, en el cual hay que estar entre de un lado y del otro, con el comprador, con el vendedor, con quien arrienda, con el propietario. Y si bien es un trabajo que puede ser muy amable, uno se ve envuelto a resolver inconvenientes ajenos. Y eso es lo que a mí no me gusta. Me gustan todas las lecturas, pero esa puntual es la que, quizá por mí, ¿no? Porque yo soy Quirón en Casa 10, entonces el hecho de tener que dejar el mundo de la inmobiliaria y tener que dejar un mandato y poder armarme de mi propia vocación fue un gran desafío que Wow. lo pude lograr, entonces me gusta poder ayudar a un otro que está en esa búsqueda y en ese camino. Yo creería que va por ahí. Y mi vida con los hombres fue muy complicada hasta que conozco al hombre, hasta este día de mi vida, que fue, ¿no?, un ángel, donde yo realmente pacifico con esa guerra que tenía con el masculino, y conozco a un hombre que era el ideal para mí, ¿no? De hecho, su luna, en conjunción con mi sol, en la carta, éramos una pareja cósmica, bueno, esa relación súper bonita duró 16 años. Pero un día se terminó, un día ese hombre pues se enamoró de otra mujer y terminó la relación. Entonces, claro, ahí fue mi retorno de Quirón. Yo pensé, siempre pensé que mi Quirón en 7, el regalo por todo lo que yo había vivido y haberlo trascendido todo y haber hecho esa resiliencia, siempre pensé que el regalo era esa pareja, ese hombre. Él era mi Quirón, Mm, era el Salvador, era mi príncipe azul, mi ángel ujú. que venía a redimir un poco todo lo que la vida me había hecho. Pero mi retorno de Quirón fue la separación. Oh, wow. En ese momento me di cuenta que no era. Entonces mi retorno de Quirón, desde que lo viví, ha sido como, por un lado, yo creo que es lo mejor que te pasa en la vida, aparte de la cuadratura Plutón-Plutón que te marca un punto de inflexión en la vida y la oposición de Urano, pero el retorno de Quirón realmente te conecta con el ser que tú realmente eres. Yo me di Mm, cuenta en el retorno de Quirón que yo había usado a esa persona como tapón para tapar
ese dolor que había en mí. Yo no era capaz de amarme y me amé a través de él. Me miré a través de sus ojos. Él me miró con amor, con lo cual yo me miré con amor. Cuando él se fue, desapareció ese tapón y desapareció esos ojos, y entonces tuve que empezar a reconstruirme y empezar a generar amor hacia mí misma. Es lo mejor que me ha pasado y a la vez, dentro de la cantidad de cosas difíciles que he vivido en mi vida, quizás lo que peor me ha pasado, ¿no? Lo que peor porque además yo estaba totalmente, bueno, pues enamorada en ese momento y para nada pensaba que eso podría pasar. No entraba dentro de mis planes. Además, me pasó debajo también del tránsito de Neptuno cuadrando a mi Lilí y como que estaba ennubilada y no me enteré de nada. Entonces fue muy complicado. Pero a la vez, hoy en día soy la persona que soy una mujer que me amo, que me cuido, que me quiero, que me materno. Vivo enamorada de mí y enamorada de la vida, y eso se lo debo a Quirón. Fue muy doloroso, pero fue muy sanador. Con la salud y con la relación con el cuerpo, esa cuadratura que le está haciendo a nuestra generación de Quirón en Tauro, entrando en Acuario, esa cuadratura al Quirón en Tauro también. Entonces, ahí vamos con sus lecciones todavía. Claro, tú eres de Quirón en Tauro, entonces. Oye, ¿cómo has vivido eso? Cuéntanos, porque como Quirón va a entrar otra vez a Tauro, ¿cómo es tu experiencia tener a Quirón? Sí he podido entender a mi Quirón en Tauro, en la casa 6 además, en la relación con el cuerpo. Digamos que como Quirón, como es Quirón, ¿no? Uno termina hablando de lo que ha tenido que sanar. Entonces, la desconexión con el cuerpo, justamente, en todo este tema de la investigación mental, de la astrología, o sea, esa necesidad de bajar de nuevo al cuerpo es muy desde sanar esa herida de Quirón de desconexión también, ¿no? Y creo que a nivel colectivo también en todo este tema de la velocidad con las tecnologías, las inteligencias artificiales, qué sé yo, Quirón nos va a mostrar esa desconexión, bueno, qué hace contigo esa desconexión, ¿no? A nivel económico, a nivel ecológico, etcétera. Y, por ejemplo, ¿qué parte de tu carta natal sientes tú que entendiste muy tarde, que te hubiera gustado quizá entender más temprano? Aunque bueno, ya el hubiera no existe, ¿no? Pero digamos que... El sol en casa 8 total, En verdad. total. Sí, nunca, o sea, digamos que incluso en esos años que empezaba a estudiar los signos y los arquetipos, tal, yo decía yo cáncer, o sea, yo soy cáncer, pero mi sol era 8, ¿no? Yo me identificaba muchísimo más con Sagitario, Júpiter, la aventura, esto de tener hijos, ¿no? O sea, claro, luego tuve mi hija, pero porque fue una decisión muy consciente y aceptada y preparada también. Pero al principio, de más jovencita, era como que yo no me relacionaba con nada de lo que decían de cáncer, ¿no? Que era más como Susanita, el arquetipo cáncer, mamá, hijos, familia, era cero. Y luego entendí, pues ese sol en casa 8 es una casa oculta, es una casa que le cuesta un poco más a la persona descubrir quién es. Durante muchos años, antes de las redes sociales, antes de asumir públicamente mi rol como un asesor astrológico, Ujú. me di cuenta que tenía que vencer el miedo al rechazo, el miedo a ser visto como un brujo. Entendí que me había resistido, que me lo había negado y que probablemente esa crisis me estaba, como todas las crisis, ayudando a ser y no a parecer ser lo que supuestamente quería. No era lo que debía ser, era lo que la vida me empujaba y con lo que tenía a mano. Nosotros nos podemos evitar esas confrontaciones si somos más honestos y no solo pensamos en lo que quiero, sino en lo que la vida te invita. A ver, me pones ahí contra la pared porque nos han dado un rol y nos hemos creído un rol de que lo sabemos y que estamos por... Eso no es verdad, Ujú, no sabemos. ujú, Es más, no sabemos ni lo que estamos viendo, porque la vida es la que te muestra. Entonces creo que una definición es escuchar, ¿no? Escuchar a la persona, ujú. tratar de verdad de escuchar, de entender, pero incluso a veces de romper lo que estamos escuchando para ver qué es lo que el ser quiere manifestar en la vida de esa persona. Ay, qué bonita. Ujú. ¿O cuál ha sido tu experiencia con el ego en el mundo astrológico? Con el mío, primero que todo. Mira, con el ego tenemos dos rollos. El superego inflado que cree que lo sabe todo y todo lo hemos experimentado. Yo lo he experimentado.
Y ese ego en realidad es un ego así de chiquitico, débil, miedoso. Esos dos egos extremos, el que cree que no puede y el que cree que los puede todo, pues nos toca, para eso nos sirve, para darnos cuenta que ni el uno ni el otro. Entonces el ego es un instrumento que podemos usar como un carro, como un coche, que necesita estar funcionando bien para que nos lleve. Entonces, Ujú. el ego es necesario, pero hay que de alguna manera irlo acondicionando a lo que el ser quiere transmitir. Gracias al maestro Eckhart Tolle lo pude entender. El maestro Eckhart Tolle dice, el sufrimiento tiene un sentido, es que te despiertes, es que descubras, que salgas de la hipnosis, del estar adormecido. Por eso te duele, te talla y nada te lo quita hasta que dices no más. Tengo a Quirón en Aries, en una oposición partil exacta a mi Venus conjunción Urano en Libra. Soy de la generación de Urano en Libra y mi Venus está Ah, ahí en contacto en una conjunción. Entonces, Quirón ha sido desde casa 9 a casa 3, esos planetas en casa 3, Venus, Urano en casa 3, ha sido un referente en la gracia de la desgracia, ¿sí? Es decir, en darme cuenta de cómo, por más de el control que yo quisiera tener con la vida en muchas cosas, como un buen Virgo, teniendo con eficiencia todo bajo una perspectiva estructurada y demás, Quirón me ha venido a demostrar con el tiempo que por las grietas entra la luz, que es por la equivocación, por el dolor, por lo que no sale como esperaba, por tener más bien la realidad humana que me contiene, con la familia que realmente sí tengo, con las situaciones dolorosas de la infancia, los abusos vividos, los abandonos sentidos. Gracias a toda esa desgracia generó un cúmulo de experiencias, de vivencias y de resiliencia que hace que sea lo que soy hoy. Entonces, ese retorno de Quirón, en lugar de remarcar la herida, fue un momento de vivir ya no más desde la resistencia a todo el dolor del pasado, sino desde la resiliencia, en donde puedo observar más claramente que las cosas vividas tenían un sentido, un porqué, tenían una dirección. Y hoy en día me he subido en este caballo de Quirón para mostrarme la dirección en donde sé que no tengo el control de absolutamente nada y me entrego a lo que la vida me quiera ir dando momento a momento.